Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, del 39 al 43. Aquí Jesús sabía quién era este malhechor. Sabía por lo que dijo. Ellos merecían la muerte. Ellos merecían justamente lo que habían hecho. Y es lo que pasa con nosotros, de los seres humanos. Jesús no lo juzgó. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre, ya estando para morir, pidió perdón. El otro, sin embargo, no pidió perdón. No dice la Biblia, no especifica del otro. Pero ¿qué hizo el otro? Agarró el otro camino. Hay dos caminos: el del arrepentimiento para vida eterna con Dios, o el otro. Solamente hay dos, no hay tres. No hay tibios. O eres frío o eres caliente. O entras como dicen algunos. Pero Dios te da la oportunidad, y por eso estoy aquí. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que le sigas. Jesús quiere que le sigas. Que busques de Él más. Y Él no te rechaza como nosotros los seres humanos. Hay veces que inconscientemente juzgamos a otros porque no están llevando la doctrina adecuadamente, como supuestamente, según ellos, llevan la doctrina. Pero la doctrina es de Dios. Jesús es el camino. Entonces, Él es el que te va a ir cambiando. No yo. Yo no te puedo decir a ti cómo vivas tu vida, porque yo no soy quien. Dios es el que te va a cambiar. Dios es el que te va a decir a ti cómo vivir. Por eso es que hay tantas doctrinas. Por eso es que hay tanta confusión. Por esto mismo. Jesús no te condena. Jesús te dice: ven, yo ya pagué por tus pecados. Sígueme tú. Sígueme tú. El otro es para redarguir. ¿Qué nos quiere decir redarguir? Convencer, probar, amonestar. Todo esto implica que Dios nos quiere redarguir, convencer, con pruebas y evidencias por medio de su palabra, la Biblia. Lo que está escrito es verdadero y es palabra de Él. El redarguir, cada uno tiene su propia conciencia y uno mismo puede darse cuenta si está correcto lo que está haciendo o no. Dios nos amonesta dándonos pruebas y muchas veces nos habla duro cuando no hacemos sus propósitos. Hay veces que Dios nos va a hablar de una manera tan dura para que nosotros entendamos que no pongamos la mirada en el hombre. Ya sea que ese personaje del cual tú tienes una admiración tan grande así, de alguna manera te va a hacer
que no creas. Porque Dios no quiere que pongamos la mirada en el hombre. Él quiere que pongamos la mirada en Él. Y ahí me ocurrió algo que Dios me hizo entender. No confiar solamente en Él. Aún creyendo que era de Dios. Porque hay veces que nosotros el corazón que lo traemos, cuando traemos a Dios, su primer amor, queremos darlo todo. Y en verdad, debemos darlo todo. Pero ¿qué nos dice Dios también? Saber, juzgar con justo juicio. Para que puedas ayudar a los demás, tienes que ayudarte a ti mismo primero. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú tienes que estar bien para poder ayudar a los demás. Si tú no te cuidas, si tú tienes un enfermo que estás cuidando y tú te enfermas, ¿cómo vas a cuidar a ese enfermo? Entonces tú te tienes que esforzar para cuidarte tu salud, para poder cuidar ya sea a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, cualquiera. Entonces es lo mismo. Dios nos enseña de muchas maneras y a mí me enseñó una manera dura que yo pensé que era cruel, pero no Él, sino la persona. Y me dio a entender Dios que no era por ahí, que yo no tengo por qué juzgar a las personas, que Él se encarga de si la persona lo haya hecho por una intención, por hacerme daño, Él se va a encargar. Pero a mí me enseñó que solamente confíe en Él y que no me guíe por mis sentimientos, sino por su justo juicio. Y para poder entender el justo juicio de Dios y la tarea que Él nos da, nos la aprendemos en la Biblia y con los golpes que aprendemos de la vida, también aprendemos. Y por eso es que nos pasan las cosas, para aprender. Así es que todo lo que te pase, sea bueno o sea malo, aprende de Él. Y eso nos va a hacer más grandes. Y esa sabiduría que buscamos de Él, divina, porque no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios, Él te la va a dar. Y Él te va a decir por dónde caminar. Y cuando tropieces o cuando te vas a dar cuenta, no era por ahí. Pero Dios me está dando a entender por qué pasé por ahí. Así es que todo es bueno. Todo lo de Dios, todo lo que viene de Dios es bueno. Dios te puede hablar por sueños, por visiones o por otras personas. Y debemos discernir cuándo somos amonestados por Dios o solo por las opiniones de los demás. Hay gente que va a venir con uno, con profecías o diciéndote esto y esto y esto y lo otro. Hay unos que van a venir con envidia o se van a acercar a ti por un interés. Uno debe de saber discernir. Hay veces que no sabemos, porque como te digo, el corazón, creemos que la persona es buena y que viene con buenas intenciones. Pero Dios es el que nos enseña y Él nos va a ir enseñando poco a poco. Somos como unos niños que vamos caminando, vamos aprendiendo a caminar. Cuando vamos espiritualmente vamos entendiendo y vamos aprendiendo y Dios nos va a ir enseñando esos pasos y esas enseñanzas nos las va a enseñar a Él. O solo por las opiniones de los demás. Analicemos nuestra vida y nos daremos cuenta cuando Dios nos está hablando. El que no reconoce sus errores nunca va a escuchar la voz de Dios, porque se cree de su propia opinión. Así es que cuando cometemos algún error, cuando caemos en algo que hicimos que no nos fue bien, negocio o lo que sea, tenemos que entender y aprender de nuestros errores. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Por qué es que no nos fue bien? Y cuando tú reconoces y aprendes, y ya la segunda vez ya no tropiezas, porque aprendiste y reconociste.
y enmendaste. No nada más es de reconocer y volver a tropezar con la misma piedra. Por eso dice, ¿por qué el hombre tropieza con la misma piedra? No, no se trata de tropezar con la misma piedra, es de entender, de aprender, de reconocer y de enmendar lo que aprendiste y ya no cometerlo de nuevo. La sabiduría de Dios y entenderle y conocerle es mucho más grande y hermoso que cualquier cosa material en este mundo. Salomón solo pidió sabiduría para gobernar a su pueblo y Dios le dio todo lo demás que no pidió. Y aquí les voy a leer cuando Salomón pide sabiduría y qué fue lo que Dios le dio. Un poquito la historia nomás. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrás los que vengan después de ti. Dios no quiere que seamos pobres. Él nos dio la capacidad a todos para vivir bien y así poder ayudar más a los que realmente necesitan. Muchos confunden la humildad con pobreza, porque si tú eres pobre y no tienes la economía para poder vivir en una casa bien, tener cosas materiales, pero no significa que seas humilde porque eres pobre. La humildad viene del corazón. La humildad es cuando tú, a pesar de que tienes, das de corazón y no humillas a las personas que no tienen. No te crees más que los demás. La humildad viene de adentro. Entonces Dios ya nos dio la sabiduría para poder ayudar. ¿Cómo puedes tú ayudar económicamente si no lo tienes? Aunque quisieran, muchas veces nos dice Dios, quisiera yo ayudarle a tal persona. Sí le podemos ayudar con palabras, pero también, como dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también dice que necesitamos la comida para alimentar a nuestro cuerpo. Entonces, si no tienes con qué alimentarte, ¿cómo vas a poder ayudar al otro, a tu hermano, cuando te pide pan, cuando te pide alguna ayuda económica? Entonces, hay que ser sabios y hay que entender la palabra de Dios. No porque tienes dinero, quiere decir que eres una persona que no eres humilde o que ya te crees más que los demás. No, lo que nos está dando Dios es que disfrutemos de lo que tenemos y ayudemos a nuestro prójimo. Todo. Simplemente el dinero no es malo. El amor al dinero, ahí es donde está el mal. Ahí es donde está el error. Cuando tú pones prioridad en las cosas materiales, el dinero, las posesiones, antes que a mi Padre, antes que a Dios.
Así es que no nos confundamos y entendamos lo que Dios nos quiere dar a entender. ¿Qué nos está hablando con este rey de Salomón? Que él pidió sabiduría, pero la pidió de corazón, no solamente pensando en que se iba a ser rico y en que iba a hacer esto y lo otro, no, él simplemente pidió la sabiduría y Dios le dio todo lo demás. Pero cuando Él te lo da, no te pase lo que le pasó después a Salomón. Por las mujeres, cayó, se fue con otros dioses. Así es que no permitas que el dinero te cambie y te haga otra persona que no eres. Ahí es donde está el error, ahí es donde cometemos el error, cuando no sabemos administrar lo que Dios nos da.